Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora.
deseamos que tu Espíritu descienda en este lugar, que tu presencia se manifieste. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar y sopla con el viento de tu avivamiento. Satura todo este lugar, que tu Espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará. Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar. Vamos, dile. Y sopla con el viento de tu avivamiento. Satura todo este lugar. Que tu Espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará. Y que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Díselo, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Queremos más de ti, Señor. Levanta tus manos al cielo y di conmigo. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará. Y que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará.
tu espíritu descienda aquí. Sopla aquí. Buenos días, hermanos y amigos, nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar. Continuamos con este servicio en esta mañana, glorificando el nombre de nuestro Dios por su bondad y generosidad para con todos y cada uno de nosotros. Clamemos al Señor en esta hora, glorificando su nombre y dándole gracias por sus múltiples bendiciones. Permite, eterno Dios, que el mensaje de tu palabra en este momento llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, y que podamos glorificar y honrar tu nombre como tú lo mereces. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. No se les olvide que estamos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra del Señor, con fidelidad a nuestro Padre Dios, dando gloria y honra a su nombre. Cada domingo tenemos una frase para la familia. Hoy vamos a mencionar dos frases. Una, aprovecha al máximo compartir con tu familia y sé protagonista de un hogar bien cimentado. No lo olvide. Aprovecha al máximo compartir con tu familia y sé protagonista de un hogar bien cimentado. La segunda frase es, un hombre es realmente rico cuando sus hijos corren a sus brazos, aunque sus manos estén vacías. Un hombre es realmente rico cuando sus hijos corren a sus brazos, aunque sus manos estén vacías. Nuestro tema para esta mañana es el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Dice Mateo capítulo 5, versículo 9, felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios es mi Padre, todo un privilegio, es todo un privilegio que Dios sea tu Padre. La mayoría de las personas no tenemos la menor idea de lo que significa ser hijo de Dios. Dios es nuestro Padre celestial, como los plantea la palabra del Señor. Dice Isaías capítulo 63, versículo 16, tú, Señor, eres nuestro Padre, aunque Abraham nos ignore e Israel no nos reconozca, tú eres nuestro Padre. Tu nombre siempre ha sido Redentor nuestro. Tú, Señor, eres nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Jesús nos enseñó a dirigirnos a Él como nuestro Padre. Cuando ustedes oren, dijo el Señor Jesús, entonces digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios es nuestro Padre celestial. Padre es todo un resumen de la fe cristiana. A Dios le gusta que le llamemos Padre. Padre nuestro. Nos recuerda que cuando estemos ante Dios, no estamos ante un extraño. Estamos ante la presencia de nuestro Padre bueno. Siempre somos bien recibidos por nuestro buen Dios, por nuestro Padre celestial. Dios es nuestro Padre celestial y la vida cristiana debería caracterizarse por una relación íntima con Dios. Vivimos esa relación de intimidad en una forma ligera, austera, sin profundidad. Esa es la manera en que a veces nos acercamos a Dios, en una relación donde carece de intimidad. A veces hemos tomado a Dios a la ligera. A veces no hay profundidad espiritual en nuestra vida. Y la vida cristiana debería caracterizarse por eso, por esa relación estrecha con nuestro Padre Dios, una relación íntima, y no a la ligera, sino una total y absoluta consagración a nuestro Dios, que influya en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra forma de comportarnos, en la vida familiar, en la vida del trabajo, en la vida del estudio, en la vida de sociedad, en todos los actos de nuestra vida, siempre nosotros tener presente que Él es nuestro Padre Celestial. La vida cristiana debería caracterizarse por una relación íntima con Dios,
una relación que debe superar ampliamente cualquier relación que tengamos con otros seres humanos aquí en la tierra. Nosotros debemos tener una clara y profunda relación con nuestro Dios. Mis hermanos, no debemos descuidar las relaciones con las personas, no debemos descuidar la relación que tenemos con la gente. Sin embargo, nosotros debemos vivir esa relación de intimidad de una manera profunda con nuestro Dios. Podríamos tener una relación íntima con Dios que se caracterice bien en nuestra firmeza de fe, de comunión con Él, de compañerismo, de caminar día tras día, de tratar de consagrarnos lo más posible. Y la pregunta sería, ¿podríamos tener una relación íntima con Dios que se caracterice por su ligereza? No. Lo cierto es que el creyente entra en una relación de intimidad con Dios desde el momento en el cual es llamado hijo de Dios. Es decir, cuando desde una perspectiva familiar y muy íntima le podemos llamar Padre. Y esto es un gran privilegio para nosotros, el poderle llamar Padre. Dios es nuestro Padre celestial y por lo tanto nuestro Padre es nuestro refugio. Es maravilloso saber que tenemos en dónde refugiarnos, que Él es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. Es maravilloso saber que tenemos un Padre cerca para poder ayudarnos, para compenetrarnos con Él. Cuando la vida se nos aparece con toda dureza, cuando nos abruma la incertidumbre, cuando temblamos ante lo que no podemos controlar, como es el caso de las pandemias o enfermedades incurables o situaciones extremas o por problemas de la naturaleza cuando ésta azota, como el caso de Centroamérica, donde un tornado, tormentas y todo lo demás ha arrasado parte de esas poblaciones y la gente ha quedado desamparada, sin nada, desolada. Qué bueno poder entonces en esos momentos de dureza, de incertidumbre, de dificultad que no podemos nosotros controlar, sabemos que tenemos un Dios que es nuestro refugio, aquel que nos esconde bajo sus alas, como dice el salmista. Es maravilloso saber que tenemos un Padre cerca para ayudarnos, que no estamos solos, que nuestro Padre está con nosotros y que sabe qué necesidad tenemos. Como dice el evangelista Mateo en el capítulo 6, versículo 8, transcribiendo las palabras del Señor Jesús cuando dijo: su Padre sabe lo que ustedes necesitan, incluso antes que ustedes le pidan. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos? ¿Qué te parece, querido amigo? El Dios que tenemos, nuestro Dios, es nuestro Padre celestial y sabe lo que necesitamos antes que le pidamos. Como cuando el niño está pequeño y entonces el papá sabe que debe llevar pañales, que sabe que debe llevar la leche, conseguir los teteros, conseguirle calzado, conseguirle ropa y todo lo demás. Él sabe lo que el niño necesita para estar bien. Y luego entonces viene la educación, la atención médica y todo lo demás. ¿Por qué? Porque somos conscientes de la necesidad de nuestros hijos. Así como nosotros somos conscientes de la necesidad de nuestros hijos, nuestro Padre sabe lo que usted necesita, sabe lo que yo necesito, sabe lo que necesitamos antes incluso que usted y yo le pidamos. Cuando el niño está pequeño y no sabe hablar, no tiene que pedirnos nada y nosotros sabemos qué debemos proveerle. Así es nuestro Padre celestial. Sabe de antemano lo que usted y yo necesitamos. Ahora, Jesús no solo nos enseñó a referirnos a Dios como Padre. Ni Abraham, ni Jacob, ni Moisés, ni Daniel se atrevieron a llamar a Dios Padre. Pero todo cambia con Jesús. Todo cambió para la iglesia cristiana, todo cambió para el mundo cristiano, todo cambia para nosotros con Jesús, porque Jesús nos llama a decirle a Dios, nos invita a decirle a su Padre, Padre nuestro. 275 veces se llama a Dios Padre en el Nuevo Testamento.
El Dios que adoran la mayoría de las culturas, o sea, los dioses paganos, los dioses falsos, adoran a un Dios enojado, un tirano, un Dios déspota, que hay que tratar de apaciguar, que hay que tratar de calmar la ira de ellos. Y esos dioses entonces exigen sacrificios, incluyendo sacrificios humanos, sacrificios de niños, de mujeres vírgenes. O están pidiendo marchar a la guerra santa. ¿Por qué? Porque son dioses que adoran la humanidad, que adoran a la gente, pero son dioses tiranos. En cambio, Jesús nos habla de el único y verdadero Dios, de ese Dios monoteísta para nosotros, o sea, que hay un solo Dios, un solo Señor, y nos invita a llamarle Padre, a tener una relación con Él de hijos. La palabra de Dios me dice que soy hijo de Dios. Afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados, felices, dichosos, los que buscan estar en paz con Dios, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 de la palabra del Señor dice: el que por fe, siendo justificado, tiene paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mucha paz tienen los que aman tu ley, dice el Salmo 119, versículo 165. La palabra es la que nos afirma de que somos hijos de Dios. La palabra nos dice que soy hijo de Dios. Note lo que dice la Escritura: pero yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. De esta forma ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá la palabra del Señor? Jesús, el Hijo de Dios, el eterno Dios hecho hombre, está diciendo: yo les digo a ustedes que amen a sus enemigos y que pidan en oración por ellos, por todos los que los persiguen, porque de esa manera ustedes entonces están mostrando que son hijos de ¿quién? De su Padre que está en el cielo. Igualmente Romanos capítulo 8, versículo 27 nos dice la palabra del Señor: por ser hijos de Dios recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Entonces la palabra del Señor aquí en Romanos 8:17 nos está diciendo que por ser hijos de Dios recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Y Dios dice la palabra que nos dará todo lo que le ha dado a Cristo. Por eso la palabra del Señor dice que somos herederos, coherederos con Cristo. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ha invitado a ser sus hijos. Porque Dios nos ha convocado a ser sus hijos y por eso le podemos llamar Padre. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8 de la palabra dice: esto significa que los hijos de Dios no son los descendientes naturales, sino aquellos que son considerados descendientes según la promesa. Está haciendo una referencia a Abraham y que la gente del pueblo de Israel que vinieron por Abraham, Isaac, Jacob y llegaron a ser el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, entonces esos son hijos descendientes, son descendientes naturales. Nosotros no somos descendientes naturales, pero somos considerados descendientes según la promesa. O sea, que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, como dice Génesis 12:3. Y nosotros somos de esa parte, o sea, somos la Israel espiritual. Somos descendientes de Dios, somos hijos de Dios por la promesa. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículo 35, vuelve y dice la palabra del Señor. El Señor Jesús dice: antes bien,
Amad a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Entonces aquí la palabra del Señor nos dice que seremos hijos del Altísimo. ¿Por qué razón? Porque Él es bondadoso, no por nuestros méritos, no por lo que hagamos. Cuando Daniel está orando al Señor allí en el capítulo 9 del libro de Daniel, dice: Daniel, no elevamos nuestras oraciones a ti confiando en nuestras características, en nuestros hechos, en las cosas que realizamos, en lo que somos. No elevamos nuestras peticiones ante ti confiando en nuestras justicias, sino apelando a tu misericordia. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, la razón por la cual somos hijos de Dios, como dice la palabra, somos hijos del Altísimo, es porque Él es bondadoso, y dice que aún es bondadoso para con los ingratos y perversos, porque somos pecadores, pero por su bondad, por su amor, nos ha perdonado en la sangre del Cordero Cristo Jesús, y ahora podemos ser sus hijos. Allí en Juan capítulo 1 versículos 12 y 13 de la palabra nos dice la Escritura: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y es el mismo Jesús que está hablando aquí, diciéndonos a todos, a ustedes, a mí, a sus familiares y a todos los que escucharán este video, porque todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. A todos. Pero note lo que dice la palabra: no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de voluntad de hombre. O sea que no es el nacimiento natural. Y como les he repetido en varias ocasiones, Dios tiene hijos, no nietos. Entonces por eso se requiere un nacimiento espiritual. Cada persona, cada individuo que quiere ser hijo de Dios necesita recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, creyendo en Él. Dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 52, dice la Escritura: y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. No somos únicos, no somos exclusivos, no somos la crema innata de la creación. Dios tiene regado por el mundo a sus hijos esparcidos, y un día vendrá y tomará a la iglesia de diferentes congregaciones, bautistas, presbiterianos, de asambleas, de la Alianza Interamericana, de diferentes grupos. Dios allí tiene a sus hijos y los reunirá a todos los que están esparcidos, como dice Juan 11:52. También nos dice Romanos capítulo 8, versículo 25 de la palabra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Igualmente el apóstol Pablo escribe en Gálatas capítulo 3 versículos 24 al 29 y dice en la Escritura: de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué somos ahora ustedes y yo? ¿Qué puede ser usted si todavía no es hijo de Dios? Por la fe en Cristo Jesús puede ser hijo de Dios.
Pablo dice, ya no estamos bajo ayo, o sea, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo una normatividad, ahora somos hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo. Y lo reafirma en Efesios capítulo 1, versículo 5, cuando dice, nos predestinó para adopción como hijos, para si mediante Jesucristo, para sí, o sea, para Él, nos predestinó para adopción como hijos para Él, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. O sea, es voluntad de Dios, obra de Dios, propósito de Dios, no es que nosotros lo busquemos, ni es por hacer una actividad religiosa, no es por llevar el niño al agua bautismal y entonces ya es hijo de Dios, no, es mediante Jesucristo y de acuerdo a su voluntad. En Filipenses capítulo 2 versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Si usted escuchó el estudio de la palabra del Señor, hablamos acerca de que en el sermón desde el monte, Jesús dijo, ustedes son la sal y la luz de la tierra. Somos la sal y la luz de la tierra. Pero llega y dice, y si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? O sea, no hay sal para la sal. No se puede perder el sabor. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que usted y yo debemos ser irreprensibles, irreprochables, sin dar lugar a acusaciones. Y dice, y sencillos hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa. O sea, para poder ser sal y luz de esa generación torcida y perversa, tenemos que ser irreprensibles y sin tacha. O sea, con un testimonio adecuado, con un testimonio apropiado, que no puedan decir de nosotros algo que avergüence y vitupere el evangelio de Jesucristo. Y dice, en el cual, en esa generación torcida y perversa, dice, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Somos los luminares del mundo, o sea, somos las antorchas, las lámparas, la luz de este mundo perdido y contaminado. ¿Por qué? Porque somos sencillos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. A los que creyeron y le recibieron, les dio el derecho de llamarse hijos de Dios. ¿Quiénes? A los que creyeron y le recibieron. Esos tienen el derecho de ser hijos de Dios. Mis queridos hermanos y amigos, Dios es nuestro Padre Celestial y somos hijos por medio de Jesucristo. No dice que somos hijos por medio de María. No dice que somos hijos por medio de los apóstoles. No dice que somos hijos por medio de la gente buena que murió y ahora la llaman santos. No somos hijos por los ángeles. No somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Si usted no le ha recibido como Señor y Salvador, no es hijo de Dios. Es una criatura creada por Dios. Todos somos criaturas creadas por Dios, porque nada de lo que hay hecho hubiese sido hecho si no hubiese sido por Él. Y es solamente a través de Jesús que nosotros recibimos ese privilegio y esa poderosa condición de ser hijos de Dios. ¿Por qué razón? La palabra nos dice que somos escogidos desde antes de la creación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Primera de Juan capítulo 3 versículos 9 al 10 de la palabra. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se conocen los hijos de Dios. ¿En qué se conocen los hijos de Dios? Dice, en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no practica la justicia
no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano, ese no es de Dios. En eso se conocen. En eso se conoce que somos simiente de Dios, que Él permanece en nosotros y nosotros en Él. Somos nacidos de Dios por fe en Cristo Jesús. La identidad de los hijos de Dios genera transformación de vida. No lo olviden. La identidad de los hijos de Dios genera transformación de vida. O sea que tu vida tiene que estar siendo transformada por el Señor, siendo cambiada por el Señor, siendo renovada constantemente en nuestro Señor y nuestro Salvador. La identidad de hijos de Dios genera en nosotros entonces transformación de vida. Jesucristo nos enseña que ante el Dios de los cielos no se entra con miedo. Esta semana, cuando estaba hablando acerca de el temor en uno de los mensajes de principios para vivir mejor, que inicialmente era cuarentena, entonces alguien se comunicó con nosotros y preguntó, pero ¿cómo así? ¿Le tenemos que tener miedo a Dios? No, a Dios no se entra con miedo, sino que se entra con la confianza de un hijo ante su Padre amado. Lo que tenemos que tener con Dios es un temor reverente, de consagración, de adoración, de dedicación, de entrega a Él. Jesucristo nos enseña que ante ese Dios de los cielos, ante ese Padre celestial, no vamos con miedo, sino con confianza, con la confianza de un hijo ante su Padre amado. ¿Recuerda cuando sus hijos estaban pequeños, cómo llegaban y confiaban totalmente en usted para todo? Pues así debemos llegar ante Dios. Y cuando el niño llega, viene y se acerca a nosotros y nos pide, ahora lo hacen mis nietos. Llegan y, abuelo, ¿me puedes dar esto? Abuelo, quiero esto. Abuelo, me gusta esto. Abuelo, quiero esto. Esa es la manera en que debemos llegar ante nuestro Dios, con plena confianza. Porque Él nos dice lo siguiente: y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, lo ha dicho el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 18 de la palabra. Se los vuelvo a repetir porque es muy interesante que usted lo escuche y se apropie de este pasaje. Dios dice, y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, lo ha dicho el Señor Todopoderoso. Si te enseñaron a pensar en Dios como alguien a quien tenerle miedo, si te levantaste creyendo que Dios es un ser castigador, lejano, tirano, entonces aprovecha que Jesús te está invitando hoy a acercarte a Dios como un Padre bueno y amoroso, que siempre está con los brazos abiertos. Él dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Vengan, volvamos nuestros ojos al Señor. Ciertamente Él nos arrebató, pero nos sanará, nos hirió, pero nos vendará nuestras heridas. Oseas capítulo 6, versículo 1 de la palabra del Señor. Entonces, cambia esa manera de pensar con respecto a Dios si te infundieron miedo, temor, terror, sino que acércate a Él, que es tu Padre amoroso. Es aquel que nos está invitando, vengan y vuelvan sus ojos al Señor. Es la manera en que podemos acercarnos a Él. Tras el hecho de ser llamados hijos de Dios, existen, mis hermanos, derechos, deberes, regalos, llamados y hasta consecuencias. Todo eso ligado con la expresión del reino de Dios y la movilización, o sea, la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y usted y yo debemos asumir con entereza el compromiso y la dedicación del hecho de ser cristianos y de llamarnos hijos de Dios. Esto entonces requiere que usted y yo vivamos una vida íntegra, una vida comprometida con los valores del reino de Dios,
una vida que acuda a la dependencia de Dios, que cultiva una intimidad con Dios, que camina y vive para Él y que cumple con sus mandamientos, que cumple con sus propósitos. Cuando usted ore, mi querido hermano, cuando usted ore, hágalo con confianza, relajado, porque está conectado con un Padre bueno. Aprendamos que un buen padre protege, cuida, escucha, corrige, aconseja, es amigo, provee para el futuro, sabe reírse, se agrada de sus hijos, sabe perdonar a sus hijos, es responsable. Ese es nuestro Dios, ese es tu Dios, ese es tu Padre Celestial. Lucas 18:7 dice, ¿acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que día y noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? No, porque es nuestro Padre. Tal vez la imagen de Dios como Padre no funciona bien para usted porque la relación con su Padre en su hogar fue difícil, o de pronto tormentosa, o tal vez inexistente. Quiero decirte que puedes empezar a sanar esas heridas. Él sanó mis heridas porque también tuve la ausencia de mi Padre. Pero el Padre del cielo sanó mis heridas y quiere sanar las tuyas. El Padre del cielo quiere que tú seas libre de la culpa de tu Padre en la tierra y puedas ser perdonador y puedas acercarte a Él confiadamente, como Él invita, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, porque hallaréis entonces gracia y oportuno socorro. En 2 Corintios capítulo 6 versículos 17 al 18, concluyendo esta reflexión, es sin duda una de las escrituras más sorprendentes que encontramos en la Biblia. 2 Corintios 6, 17 y 18, y dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Vuelvo a repetirte la invitación. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios siente tanto amor por ti y por mí. Dios siente tanto amor por nosotros que quiere hacernos sus hijos y sus hijas. Los apóstoles lo entendieron muy bien, pues Juan lo expresa de esta manera, el apóstol Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y Pablo lo afirma de la siguiente manera: os llamó a su reino y a su gloria. Primera de Juan 3:1, y en Primera de Tesalonicenses 2:12 también encuentras la invitación del Señor. Sí, mi querido hermano y amigo, Dios quiere darnos la bienvenida a su familia, a una maravillosa meta por la cual luchar, el caminar con Dios hasta su reino. ¿No te gustaría eso? Tener ese tipo de padre si aún no lo tienes. Y tú que lo tienes, ¿por qué no reflexionas y piensas qué tipo de relación tienes con tu Padre Dios? Pero este increíble regalo, mis hermanos, no es para cualquiera. Para recibir el privilegio debemos cumplir con ciertos requisitos. Dios quiere estar seguro de que puede confiar en nosotros, que puede confiar en nuestro amor por Él y que de que le vamos a obedecer fielmente pase lo que pase. Por eso nos está invitando a recibirle, a entregarle total y plenamente nuestra vida. Invita a Jesús, si todavía no lo has hecho, invítalo para que entre a tu vida, a tu mente, a tu corazón. Recíbelo como Salvador y recíbelo y vívelo como Señor, para que de esa manera entonces llegues a ser hijo. Los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y si ya le recibiste y eres un hijo de Dios, piensa bien en la reflexión que hemos tenido en esta mañana. Él es tu Padre. ¿Realmente lo tienes como Padre? ¿Realmente estás viviendo esa relación de intimidad con Él? ¿Estás viviendo esa relación de confianza? ¿Estás caminando con Él? ¿Estás en una total y absoluta entrega a su gracia y a su amor?
Él te está invitando, nos invita hoy a ustedes y a mí. Nos está diciendo, salgan de en medio de ellos. Vengan, dice el Señor, apártense de todo eso, renuncien a lo inmundo y yo les voy a recibir y seré a ustedes por Padre y ustedes me serán por hijos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gracias a Él por ser nuestro Padre Celestial. Eterno Señor, en esta hora bendigo y glorifico tu nombre. Alabo tu nombre, eterno Dios, por tus misericordias, por tu gracia y amor tierno para con nosotros, por ser nuestro Padre. Gracias por la muerte y el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, porque eso es lo que nos permite ahora ser tus hijos, ser coherederos con Cristo, recibir las bendiciones que tienes, Señor, en el reino de los cielos para todos nosotros. Recibir acá de tu presencia que nos guarda y nos guía día tras día. Tu presencia, tu protección y tu provisión están al alcance de nuestra mano, porque tú eres nuestro Dios. ¿Y qué hijo, si le pide a su padre pan, le dará una piedra, o se le pide pescado, le dará una serpiente? Pues vuestro Padre sabrá dar buenas cosas a sus hijos, y ese eres tú con nosotros. Gracias, gracias Señor por ser nuestro Padre. Gracias, bendito Dios, por tu inmenso amor. Gracias por no mirar nuestros pecados, sino mirar un corazón arrepentido delante de tu presencia. Gracias a la obra de tu Santo Hijo Jesús. En Él te glorificamos con acción de gracias hoy y siempre. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, querido hermano. Ahora te invito a que pongas tu mano sobre la persona que está a tu lado o abrázale y dile: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor alce sus ojos sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia. El Señor ponga paz en tu corazón. Que el Señor te bendiga y te dé una semana maravillosa, regocijándote y glorificando el nombre de tu Dios. Sigue cuidándote, sigue protegiéndote. Mantén toda la bioseguridad que se requiere. Lávate las manos, no salgas sin tapabocas, no te arriesgues innecesariamente. Pronto nos estaremos congregando, estaremos reuniéndonos, pero por ahora revístete de paciencia y mantén los cuidados necesarios para que no te contamines o contamines la vida de otras personas. Dios nos mandó a ser responsables, ser buenos mayordomos de la vida que Él nos ha concedido. Bendiciones para todos mis queridos hermanos.